quiere averiguar su número de tarot, sume los números de su fecha de nacimiento. A continuación, redúzcalos a un solo dígito. Por ejemplo, si su fecha de nacimiento fuera 17 de octubre de 1970, tus cálculos a realizar serían: suma 1 sería la suma de la fecha de nacimiento, suma 2 sería la suma de los dígitos de suma 1 y suma 3 sería la suma de los dígitos de suma 2. Su número de tarot sería el 8. Realizar un programa que pida su fecha de la forma: día, mes y año, donde día, mes y año son enteros y dé como resultados su número de tarot. El programa verificará si la fecha es correcta. Empecemos con el diagrama de flujos. Inicio. Declaramos nuestras variables, que en este caso de enteros. Leemos día, mes y año. Restringimos que el año sea de 4 dígitos. Si esto se cumple, entonces un switch, que la función del switch va a ser los meses, o sea, cada caso va a ser un mes. Y decimos todos los meses que tienen 31 días. Si esto se cumple, entonces el día va a empezar en 1 y día termina en 31. Si esto se cumple, pasamos a sumar los dígitos de suma 1 y los dígitos de suma 2. Y leemos ese 3, que sería tu número de tarot. Y si no se cumple, cerramos el caso. Pasamos al caso 2, que en el caso 2 hay una restricción que tenemos que restringir en el año. Si el año es bisiestro o no es bisiestro. Si el año es bisiestro, entonces decimos que tu día empieza en 1 y termina en 29. Si esto se cumple, entonces pasamos a sumar los dígitos de suma 1 y los dígitos de suma 2. Y leemos ese 3, que sería tu número de tarot. Si no se cumple, entonces cerramos el caso. Si no se cumple que tu año es bisiestro, entonces decimos que tu día empieza en 1 y tu día termina en 28. Si se cumple eso, entonces pasamos a sumar la suma de los dígitos de la suma 1 y suma 2. Y leemos ese 3. Y si no se cumple, entonces cerramos el caso. Pasamos al caso o los meses que tienen 30 días. Si se cumple eso, entonces decimos que el día empieza en 1 y día termina en 30. Si se cumple, entonces pasamos a sumar la suma de los dígitos de suma 1 y suma 2. Y leemos ese 3, que sería tu número de tarot. Y si no se cumple, cerramos el caso. Y si no se cumple que tu año es de 4 dígitos, entonces cerramos el caso y fin. Ahora pasaremos con el pseudocódigo. El pseudocódigo lo iniciamos, declaramos nuestras variables todas enteras y la entrada sería día, mes y año. Y el proceso: restringimos que el año sea de 4 dígitos, entonces si meses, todos los meses de 31 días, que el día empiece en 1 y termine en 31, y así pasamos a sumar la suma de los dígitos de suma 1 y suma 2. Y si no, en el caso que sea mes 2, restringimos que el año sea bisiestro y si se cumple, entonces el día empieza en 1 y termina en 29. Y así pasamos a sumar la suma de dos dígitos de suma 1 y suma 2. Y si no se cumple que tu año es bisiestro, entonces, si no, entonces día empieza en 1 y termina en 28. Y así pasamos a sumar los dígitos de suma 1 y suma 2. Y en el caso que mes sea, o los meses que tienen 30 días, día empieza en 1 y día termina en 30. Y así pasamos a sumar los dígitos de suma 1 y suma 2. Y leemos ese 3. Y fin. Ahora pasaremos a la codificación. La codificación. Escribiremos lo esencial
para realizar el siguiente programa. La librería include Ustream, la función principal InMain y System Color, que es el color interfaz de usuario. Tu programa se va a llamar tu número de tarot y decimos al usuario qué va a hacer en el programa. Para realizar su número de tarot debe ingresar su fecha de nacimiento. Declaramos nuestras variables día, mes y año, suma 1, suma 2 y suma 3. Y decimos al usuario que ingrese su día, su mes y su año. Restringimos el año que sea de 4 dígitos. Si se cumple eso, entonces con el switch declaramos todos los casos o todos los meses que tienen 31 días. Si esto se cumple, entonces día empieza en 1 y día termina en 31. Y así, si esto se cumple, entonces pasamos a sumar los dígitos de la suma 1 y suma 2. Y leemos tu número de tarot S3. Y si no se cumple, entonces el día incorrecto. Y cerramos el caso con un break. En el caso 2, en un caso especial, tienes que decir si tu año es bisiestro o no es bisiestro. Si fuera bisiestro, entonces pasamos a hacer suma 1, que el día empieza en 1 y el día termina en 29. Y pasamos a sumar la suma de los dígitos de suma 1 y suma 2. Y tu número de tarot sería S3. Si es que y si no se cumple, entonces decimos tu día incorrecto. Y si no se cumple que tu año es bisiestro, entonces tu día empezará en 1 y tu día termina en 28. Y así pasamos a sumar los dígitos de suma 1 y suma 2 y decimos tu número de tarot es S3. Y si que no se cumple, decimos tu día incorrecta. Y cerramos el caso 2 con un break. Ahora con los casos o los meses de 30 días. Decimos que el día empieza en 1 y el día termina en 30 y tu número de tarot es S3. Y si no se cumple, decimos tu día incorrecto. Y cerramos el caso de los 30 días con un break. Un default es si no se cumple que tu mes es del 1 al 12, entonces decimos que tu mes es incorrecto. Y si no se cumpliera que tu año es de 4 dígitos, entonces decimos que el año es incorrecto. Y terminamos el programa con un System Pause y return 0. Ahora compilamos y ejecutamos y tu número de tarot, para saber su número de tarot debe ingresar su fecha de nacimiento. Ingresamos el día, el mes y el año. Y nos bota el número de tarot, que en este caso es 8.